Voces y política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces críticas. Análisis. Perspectivas. Voces y política. Voces y política. Polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva edición de Voces y Política, acá desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales, el Semanario Universidad y el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Agradecemos de antemano en control técnico a Víctor Bray y Paolo Marín y les invitamos, como les decía, al programa que tenemos hoy, que es de conmemoración del tercer aniversario del asesinato de Jerry Rivera, activista del pueblo Brorán. Y es que este viernes 24 de febrero se cumplen 3 años del asesinato de Jerry Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brorán. Jerry nació el 1 de noviembre de 1974 en Terraba. Desde joven fue valiente y un vehemente dirigente que luchó contra el despojo de tierras y la discriminación, por la recuperación de su territorio y otros bienes comunes y culturales de la comunidad. Lo conocimos luchando contra la construcción de la represa hidroeléctrica de Iquís. Él decía, el río no se da a cambio de una carretera o de una construcción. El activista fue sujetado y acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Brorán a la edad de 46 años, en medio de un linchamiento de usurpadores no indígenas con clara responsabilidad del Estado que fue testigo del hecho y no intervino. El pasado 1 de febrero, un tribunal condenó a Juan Eduardo Varela culpable de homicidio calificado contra Jerry. Varela fue condenado también por la aportación ilegal de un arma, amenazas agravadas, a las penas mínimas en cada caso, respectivamente, 20 años por el primero, por el primer delito, 2 años por el segundo y 15 días por las amenazas a la testigo, una de las testigos principales del caso. Hace unos 3 años, el pueblo originario Brorán iniciaron una recuperación de su territorio y una de esas familias fueron los Rivera. Hasta inicios de las recuperaciones, los indígenas Brorán solo tenían la propiedad efectiva del 10% del territorio, mientras el 90% estaba en manos de los no indígenas, por ejemplo, en una sola finca de 1,000 hectáreas que estaba en manos de una sola persona no indígena, mientras muchas familias indígenas se volvieron extranjeros en su propia tierra y tuvieron que emigrar de las mismas. La respuesta a esta nueva recuperación de hace 3 años fue una turba que en un principio quería tajadear a machetazos a Pablo Cíbar y a otros recuperadores. Es por milagro que no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jerry, que sobrevivió al hecho. La noche antes del asesinato, un grupo armado atacó con más de 100 personas, ejercieron violencia a vista y paciencia de la fuerza pública. Por décadas, la inacción y omisión y la impunidad del Estado ha marcado la relación con los pueblos indígenas. Esta inacción hace que sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordene al gobierno en el 2015 y nuevamente en 2016 que tome medidas especiales para proteger de violencia y amenazas que sufren las comunidades por parte de ocupantes ilegales del territorio en Terraba y Salitre específicamente. 2 asesinatos, 26 líderes y lideresas amenazadas de muerte, más de 149 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas registrados durante el 2020 y 2021 respectivamente, evidencian que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares, sino que también es
responsable de no detener esta violencia estructural que sufren los pueblos indígenas. Y para hablar este tema nos acompaña vía teléfono Elides Rivera de la organización Mano de Tigre, que bueno, que estamos tratando de contactar porque tiene problemas en la señal, se corta la señal, pero también tenemos aquí a Gustavo Oriamuno de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, a quien le damos la bienvenida, Gustavo. Bueno, buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por el espacio y saludos a todas las personas que nos escuchan. Así es, y les recordamos que ustedes nos están escuchando por la 96.7, perdón, de Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamadas al teléfono 2234-3233, o también pueden, los que nos siguen en redes, interactuar a través de los perfiles de Radio Universidad o el programa Voces y Política. Y bueno, mientras esperamos tener suerte con Elides, tal vez, Tavo, ¿cuál es un poco el contexto en que se da el asesinato de Yeri, ¿verdad? Para entrar un poquito en el tema. Sí, primero recordar que estos hechos de violencia, uno de ellos es el asesinato de Yeri Rivera, se vienen desarrollando desde hace años en la zona sur. Y hay un problema estructural aquí, que es la ocupación ilegal de los territorios indígenas, los que por ley son exclusivos para estos pueblos, están siendo ocupados mayoritariamente por personas no indígenas. Esto no solo lo dicen los y las compañeras de estos pueblos, sino que desde el 2011, y de esto me acuerdo porque desde aquellos años conocía a la familia de Yeri, desde mucho antes, pero desde el 2011, para poner un ejemplo, ya lo decía el relator de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Recordemos que en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio medidas cautelares a favor del pueblo Ororán y del pueblo Uribri de Salitre. O sea, es una violencia estructural que viene golpeando a estos pueblos desde hace años y ante la cual hay una omisión del Estado en no cumplir su deber de entregar estos territorios a estos pueblos. Y por otro lado, una vez que estos pueblos deciden ejercer su derecho humano a la tierra-territorio, son víctimas de agresiones violentas, sistemáticas, constantes, y Yeri es uno de los afectados. Recordar, antes de ya entrar al propio día o a los días anteriores al asesinato de Yeri, que en el 2013 también Yeri fue víctima de una tentativa de homicidio. En aquel entonces un sujeto que ocupaba ilegalmente el territorio de Térraba, una vez más, lo agredió con un palo, con una piedra y con su propio cuerpo, y Yeri tuvo lesiones súper graves en su cara, en el cráneo, en el brazo, lo recuerdo perfectamente. Y desgraciadamente esa agresión, como muchas más, quedó impune. Yeri se murió y todavía en ese caso, en esa primera tentativa de homicidio del 2013, estaba impune. ¿Qué sucedió ya el 24 de febrero? Ahora, tal vez, antes de entrar un poquito al hecho en sí, ayer precisamente en este mismo estudio, en el programa Interferencia, nos contaba Elides, y así la nombramos para que se acerque la señal un poquito, por lo menos, y su palabra ayer, que fue, me parece muy importante, porque ella ha dado un contexto de decir, los pueblos indígenas siempre hemos estado, sobrevivimos a un genocidio, hemos estado amenazados constantemente, ¿verdad? Estamos judicializados, o sea, por eso decía las amenazas del presidente que nos va a echar a la cárcel si hacemos recuperaciones, pues no será el primero, y ya de por sí, pues recordaban también los informes de la coordinadora en el sentido de que uno de los principales agresores es la policía. Entonces, en los informes estos que citamos al principio, entonces, bueno, ella hacía un contexto de que
de que los pueblos indígenas, inclusive habló de muchos otros asesinatos, ¿verdad? Porque estos son los asesinatos pues como más contemporáneos, pero constantemente ha habido una guerra por el territorio, ¿verdad? Por los indígenas, por un lado, defender y hacer propio un territorio que les es arrebatado constantemente a partir no solamente de la política pública, sino de la política pública activa y digámoslo así, y de la omisión que parece que es la que más afecta a los territorios indígenas, ¿verdad? El hecho de no hacer nada. Entonces, ella da un contexto que me parece a mí muy, muy interesante en el sentido de que esta es una lucha muy profunda, ¿verdad? De muchos años y tal vez en nuestras escalas de tiempo más occidentales no lo hemos visto, ¿verdad? O no nos parece tan presente, pero bueno, ella se refería a las luchas por la defensa de los bosques, ¿verdad? Que se dieron en su momento, que fueron muy importantes, pero hubieron luchas contra la cacería que terminaron en asesinatos también de finqueros y de cazadores contra personas indígenas. Eh, entonces, bueno, ella ponía un poquito en perspectiva que los pueblos indígenas, digamos, esto es una temporada más, digámoslo, en términos, como se diría ahorita, de un gran ciclo donde han sobrevivido, solo el hecho de que existan ya es que sobrevivieron al genocidio, a las pandemias, a las enfermedades, a todo lo que significó el contacto, la invasión europea. Entonces, realmente yo creo que este contexto es necesario porque les da como más profundidad, digamos, y les da una autoridad en términos de que estos territorios eran propios, eran de ellos, digamos, y los hemos reducido a esquinas, como decía yo en algún momento, a los lugares menos productivos, a los lugares más recónditos, ¿verdad? Todo lo que no pudieron aprovechar para ganado, ahí se establecieron territorios indígenas, ¿verdad? O todo lo que no pudo la agroindustria colonizar, etcétera, son los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, ese contexto es anterior inclusive a las luchas que se dieron, digamos, de los 500 años, etcétera, donde los pueblos indígenas empezaron a ejercer una autonomía más activa de cara a todo el proceso de terminar de colonizar que ha planteado el Estado reiteradamente, ¿verdad? Ha sido una relación totalmente extractiva y colonial la que les ha planteado el Estado desde el minuto uno, ¿verdad? No, en ese sentido, pues vale el contexto más histórico, refrescarlo un poquito como para decirle a la gente, bueno, esto no, hay un ejercicio ahí muy histórico de defender los derechos que ha costado sangre, pero no siempre ha sido así, digamos. Digo, no, con esto no quiero naturalizarlo, pero quiero decirle a la gente que la historia es un poquito más compleja, digamos, y un poquito más profunda que la que, digamos, resumidamente expresaba el presidente en términos de prejuicios no sé ni cómo calificarlos, pero en términos como se expresó, ¿verdad? Definitivamente, ayer escuché, claro, el programa de interferencia donde estuvo la compañera Elides y Paulo, y muy interesante, y lo que usted ahora reafirmaba, poniéndolo en perspectiva, esta resistencia no es nueva, ¿verdad? Es una resistencia que tiene más de 500 años a raíz de la conquista, de la muerte, implementada en sus diferentes etapas, con sus diferentes matices, pero que ya lleva más de 500 años. Hay un modelo extractivista, hay un modelo de ocupación, hay un modelo de exterminio, no solamente físico, sino cultural, ¿verdad? A través, recordémonos todo el papel de las iglesias, de las religiones, del Estado, que se ha ido expresando en una relación desigual entre el Estado, expresiones del capitalismo, digamos privadas, y los pueblos originarios que de manera digna han logrado sobrevivir y siguen
implementando, siguen tratando de vivir de acuerdo a sus cosmovisiones. En la zona sur, para poner ejemplos de estas expresiones de extractivistas, ¿verdad? El capitalismo, acordémonos la entrada de la bananera en la zona sur a principios del siglo XX, esto significó ya el desplazamiento de varios pueblos originarios, también la bananera a finales del siglo XIX en el Atlántico, que también significó la expropiación, la muerte, el asesinato, la persecución de pueblos originarios en el Atlántico costarricense, muy marcado y se recoge, digamos, muy cotidianamente todavía, la entrada de la Interamericana en la zona sur. Cuando uno conversa y se sienta a escuchar con los y las personas un poquito mayores de los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, siempre dicen que, o sea, que hay un evento que marcó mucho la nueva realidad de estos pueblos y de la zona en general, que fue la construcción de la carretera interamericana. Sí, que fue la colonización realmente. Que fue donde llegó fuertemente exactamente la colonización y donde se da una vez más, no es la primera, pero una vez más, una apropiación de las tierras que le pertenecían a estos pueblos, que esto fue por allá de los 50 y no es casualidad, por ejemplo, que los decretos de demarcación de los territorios principales y que todavía más o menos se manejan hasta el día de hoy fueron de 1956 y 1957. O sea, era el Estado, la colonización, la gente no indígena avanzando y a la vez el Estado demarcando territorios para estos pueblos, pero que significaban realmente una reducción de sus territorios ancestrales. Entonces, esto de la entrada de la carretera interamericana y lo que ello conllevó, ¿verdad? Porque después de la carretera, pues obviamente venían los negocios, venía el comercio, venía gente extraña a la zona, venían empresas. En los 70 llegó Pindeco, por ejemplo, a Buenos Aires, etcétera. Entonces, todo relación compleja. Y siempre hubo un fantasma que se llamaba PH Boruca, digamos, casi desde los 60, digamos, desde que se venía aparejado un poco con Alcoa, digamos, y creo que don Cristino Lázaro de Curré decía que las primeras protestas que ellos hicieron, que nadie entendía por qué se podía oponer alguien a una hidroeléctrica, ¿verdad? Le parecían como marcianos, ¿verdad? En un cóctel ahí, porque nadie entendía cómo alguien podía estar en contra de una hidroeléctrica, ¿verdad? En ese momento. Efectivamente, el PH Boruca, su primera dimensión fue a finales de los años 60, muy relacionado con Alcoa. Se decía que el PH Boruca inicialmente era para suplir de energía a las obras que iba a necesitar Alcoa en el Valle del General. Entonces, inclusive había un puerto que era en Bahía Ballena, ahí iba a haber un puerto para que sacar toda la bauxita. Imagínense, la cola de la ballena hoy fuera un puerto industrial ahí sacando minería ahí del valle. Bueno, más o menos. Efectivamente. No sé si estaría peor que con Pindeco, pero sería algo parecido, digamos. Efectivamente, entonces toda esta resistencia se viene dando desde hace muchos años. Lo que hoy se conoce, digamos, como recuperación de tierra-territorio, reafirmación territorial o saneamiento territorial, cualquiera de estas expresiones que se utilizan, no es nuevo. Efectivamente, como contaba Elías ayer y poco de lo que a mí me han contado y he podido leer, en los 70s, ya en Salitre, en Ujarrás, en Cabagra, supongo que más territorios, pero de lo que yo tengo más o menos claro, se dieron las primeras intentos y recuperaciones de algunos terrenos que estaban siendo ocupados ilegalmente. Y luego, ahora, se da, por decirlo así, una nueva ola o un nuevo periodo de recuperaciones que inicia más o menos aproximadamente en el 2010, que es después de que los pueblos originarios estuvieron
aportando, negociando, construyendo un proyecto de ley que se llamaba Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que estuvo por más de 20 años en la Asamblea Legislativa con gobiernos de liberación, de la unidad, de todos los partidos, y simplemente después de más de 20 años el Estado costarricense archivó el expediente, después de haber sido consultado con los pueblos, después de ellos aportar ideas muy valiosas e interesantes para su futuro, para su presente y futuro, el Estado lo archivó. Con aquel archivo y además que los sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa cuando ellos decidieron ejercer su derecho a la manifestación, a levantar la voz. Digamos, ahí había, perdón, un paralelismo entre el acuerdo de Escazú y el mismo archivo de este proyecto, porque me acuerdo que decían los medios, los diputados decían en ese momento, este proyecto nos hace ruido con el PHDX, ¿verdad? Como dicen, vamos a tener que consultar, digamos, ellos empezaron a aducir de que se iba a complicar la vida del PHDX, como dicen un poquito del acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que es que ahora va a haber mucha burocracia y mucha consulta, etcétera, de los proyectos, y entonces sufrió, claro, eso dijeron en el momento como porque era el tema, en realidad lo que no querían era otorgar más derechos, y bueno, yo les he planteado también en algún momento en conversaciones hasta con el mismo Sergio, yo les decía, bueno, si ese proyecto se aprobara, nunca se cumplió la ley indígena, ¿cómo les van a cumplir a usted un proyecto nuevo? Digamos, si el Estado duró en ese momento 30 o 20 años sin cumplir la ley indígena, yo les decía, no parece ser una buena apuesta digamos, apostar a la ley, porque parece que la ley funciona discrecionalmente, ¿verdad? O sea, la ley funciona cuando el que la aplica tiene el poder y tiene el interés, digamos, económico a la par del poder político, ¿verdad? Si usted no tiene esas condiciones, pues la ley no funciona igual para todos los mortales, ¿verdad? Pareciera, ¿no? Efectivamente, los y las compañeras creo que estaban claros de que la ley, este proyecto de ley no iba a venir a solucionar la ocupación ilegal ni los problemas de representatividad o gobernanza, como le llaman ahora, pero que era un adelanto, ¿verdad? Una ampliación en sus derechos. Y como bien lo decías, Mao, siempre que hay iniciativas, ya sea legislativas, administrativas o meramente ciudadanas que no se expresan necesariamente en algún cuerpo normativo, que amplían derechos hacia algún sector de la población, salen los grupos, ¿verdad?, de poder o grupos hegemónicos que se sienten amenazados porque se amplían los derechos de las poblaciones marginadas o de la población en general. Y comienzan las historias de fantasmas, ¿verdad? De que porque más gente tiene más derechos, se va a entrabar el Estado o se va a entrabar la inversión pública o ya no va a haber empleo. Siempre con esta trágica forma de amenazarnos miedo, de meternos miedo de nos vamos a ir y no va a haber empleo, o no vamos a llegar, no va a haber inversión y no va a haber empleo. O sea, juegan con el desempleo de la gente de manera, casi no tengo calificativos para eso. Pero bueno, en ese entonces la gente dijo, bueno, después de 20 años, diálogo con el Estado, propuesta, etcétera, no nos aprueban el proyecto, pues vamos a construir la autonomía desde los territorios y se comienza a generar este nuevo periodo, por decirlo así, de recuperaciones de tierra. ¿Qué es esto de recuperaciones de tierra? Bueno, para tratar de manera sencilla, hay un territorio indígena, hay terrenos, fincas que están ocupados ilegalmente, y no lo digo yo, lo dice la Sala Constitucional, lo dice los convenios internacionales, lo dice la ley indígena, gente ocupando ilegalmente, y los y las compañeras se organizan y literalmente recuperan el terreno, se meten al terreno que es suyo, que por ley le pertenece al pueblo Uribri, digamos, si es en Salitre, que al pueblo Groran si es en Terra, al pueblo Cabecar si es en Chinaquichá,
y comienzan a ejercer su derecho a la tierra, comienzan a vivir, comienzan a sembrar, y se comienza realmente, como decía Pablo ayer, comienza a haber vida de nuevo en estos terrenos. Entonces, estos procesos de recuperación, que no son judicializados por los compañeros y compañeras, o sea, lo hacen a derecho, conforme a lo que dice los derechos humanos de los pueblos originarios, han traído una respuesta de esas personas que ocupan ilegalmente, la mayoría grandes finqueros, es una respuesta violenta, una violencia además planificada, una violencia financiada, como lo que sucedió con el caso de Yeri, que ahora podemos entrar a eso. Yo creo que podríamos ir entrando un poquito porque... Ok. Bueno, no es la primera vez, pero estos grupos de finqueros, de terratenientes, que ejercen gran poder político y económico en Buenos Aires y en Pérez Celedón, que tienen sus contactos en el Poder Judicial, en las municipalidades, con diputaciones de diferentes partidos, aquí no se salva ninguno, de los partidos tradicionales por lo menos, han venido ejerciendo esta violencia de manera planificada, como decíamos. En el caso de Yeri, vamos a poner algunos antecedentes. Han habido ataques de turbas que llamamos nosotros, o ataques masivos. ¿Qué es esto? De que llega un grupo grande de personas, más o menos, ahora vamos a ver los ejemplos, de 100, 150 hasta 200 personas a determinado territorio, y bloquean las calles, queman casas o ranchos, queman cultivos, persiguen a la gente, golpean a la gente, amenazan a la gente, y esto así en turba. Llegan en motos, llegan en pickups, llegan en carros normales, llegan en camiones ganaderos llenos de gente, llegan casi siempre bajo los efectos del alcohol. Y todo esto no es que llegan de manera espontánea, no, hay toda una planificación, hay un financiamiento de la gente que le paga a esa gente para que vaya ahí, y se han ejercido estos ataques en turba, perdón, uno de ellos en el 2012 en Terra, precisamente, y precisamente ahí estuvo Yeri. Un día de estos vimos unas fotografías donde está en defensa de su pueblo, el colegio. Del colegio, la gente, los estudiantes, los profesores y el pueblo en general estaba luchando para que se nombrara agente Terra en los puestos de profesorado y administrativos del colegio, y además para que hubiera un colegio decente que en aquel momento no cumplía con las indicaciones, con lo mínimo, digamos, de un edificio digno para dar clases. Entonces ellos se organizaron, tomaron el colegio, por así decirlo, y de un momento a otro, no me acuerdo en qué, a los cuantos días, llegó una turba de 200 personas y los agarraron a pedradas, con palos, con todo lo que hubiera, agredieron a los y las compañeras. Me acuerdo que hay fotos ahí de Pablo sangrando y otra gente. Jóvenes, menores de edad, sangrando, adultos mayores, etcétera, donde hubo así un ataque de como de 150 personas. Por dicha, en aquel entonces, posteriormente se ganó la lucha. Ahora hay un colegio nuevo, ahora fueron nombrados bastantes compañeros y compañeras de Terra como docentes y administrativos, etcétera. Eso fue 2012. 2014, en Salitre, lo mismo. Y ahí llegaron y tiraron una vagoneta de tierra, ahí entre Segurori y el Cañal, que se llama. Que también lo hicieron después en Chinaquichá. Que exactamente lo hicieron en Chinaquichá, tiraron una vagoneta de tierra y aislaron a cierta parte de Igual Salitre, uno ¿verdad? dice en general, porque a todo esto había policía, siempre había policías, pero que estaba más cuidándolos a ellos que evitando que hubiera agresión, ¿verdad? Que la turba actuara, ¿verdad? En realidad hay que decirlo que estaban evitando que alguien fuera de la policía local llegara, digamos, como policía, digamos, que mandaran de San José o de otra parte que no estuvieran tan implicados
tan colusionados, por decir algo, con los intereses locales. Entonces siempre hubo una actuación o no actuación, ¿verdad? O un dejar hacer, un dejar pasar, por decirle algo, de la policía que cuidaba más ¿verdad? Físicamente cuidaba los carros de la gente que estaba agrediendo, o sea, y cuando los indígenas le pedían acción, realmente no, ¿verdad? Porque me recuerdo que esa noche que mataron a Jerry, todos recibíamos WhatsApp aterrorizados de la familia, la noche anterior, aterrorizados de la familia diciendo, aquí va a pasar algo, o sea, ¿verdad? La policía no hace nada, llamen a la policía y en cada uno de esos eventos hemos recibido mensajes con antelación, ¿verdad? De la misma gente diciendo, aquí va a pasar algo, la policía no está haciendo, llamen y hemos llamado muchas veces al 911 y aún así hubo asesinatos, ¿verdad? Y no hay más asesinatos simplemente por una cuestión de casualidad, digamos, porque la gente supo escapar, porque la gente supo ir, digamos, porque hubo astucia en ese sentido de correr por las vidas de la gente, pero eso es prácticamente casualidad que no haya habido más asesinatos porque tenían todo las formas de actuar de linchamientos, de grupos paramilitares, etcétera, ¿verdad? Tenían un actuar de violencia organizada, inclusive en algún momento a mí me llamaba, que yo no estaba trabajando directamente sobre este tema, pero me llamaban regidores, digamos, a decirme, vea, hay tanques de gas listos para explotar en todos los puentes. Y eso lo estaban haciendo, digamos, regidores de ellos, de los grupos interesados de ellos, diciendo que estaban asustados por el nivel de violencia que ellos mismos estaban ejerciendo, ¿verdad? Que aquello podía terminar en una masacre, digamos, de grandes dimensiones, ¿verdad? Efectivamente, el papel de la policía ha sido permisivo, ¿verdad? Hacia ciertas agresiones, y casi siempre ha sido cuidando los intereses de los que denominamos finqueros. Esto ha sido denunciado públicamente, judicialmente, administrativamente, y desgraciadamente hay una impunidad con el actuar de la fuerza pública. Brincamos del 2014 al 2020 en Terra, la noche anterior, o sea, el 23, creo que desde el 22, pero el 23 y 24 en Terra, otra vez, Terra fue invadida por una turba de 150, 200 personas que quemó casas, que quemó cultivos, que persiguió a una gente ahí por el sector de la familia de don Chico Ortiz, que a otra gente la persiguió por otro lado, que a la familia de Jerry la golpearon a su propia madre la noche anterior, etcétera, etcétera. Una serie de actos que, como usted dice, se le notifican a la fuerza pública, al Poder Ejecutivo, a varias instancias, a los ministros de a los seguridad, ministros de seguridad, a la defensoría, etcétera, etcétera. Esto siempre se ha hecho con una amplia difusión pública, también por los canales oficiales, para que se den, por decirlo así, notificados de manera formal y oficial. Y sin embargo, eso de Terra, yo creo que la alerta temprana se dio 2 días antes, sí. 2 días antes, que se sabía que iba a haber un ataque, que se sabía que se estaban organizando, que se le dijo al Ejecutivo, que se le dijo al Ministro de Seguridad, que se le dijo a la Fuerza Pública de Buenos Aires, etcétera, y aún así permitieron esta invasión de Terra, que desgraciadamente termina con el asesinato de Jerry el día 24. Y hay que recordar las circunstancias que ya, para no repetir, usted apuntaba de cómo fue Jerry asesinado, ¿verdad? Había alrededor del lugar entre 40 a 50 personas, además fue sostenido por 2 personas, mientras Varela le disparaba por la espalda. Y además de eso fue el 24 de febrero, el 7 y 8 de marzo,
en Chinaquichá vuelve a pasar lo mismo. Se pone, se dice que va a haber un ataque, se hace la alerta y comienza también un ataque de 150 a 200 personas. Un empresario pone su vagoneta para bloquear la entrada al territorio de Chinaquichá. Estamos hablando de Gilbert Fernández, el dueño de Musoc Gafeso, que además en aquel entonces ocupaba ilegalmente un terreno dentro de Chinaquichá, y se viene otra vez una turba que quemó casas, que utilizó agentes químicos. Hay un reporte de la utilización de una sustancia química en la recuperación de Duguesenaglo, que golpean gente, que persiguen gente. Eso fue en marzo del 2020. Entonces, esto, para poner algunos ejemplos, nos denota de que hay una organización para llegar a atacar así. Eso no se hace de manera espontánea. Nadie agarra un teléfono y en media hora hay 200 personas invadiendo una comunidad. Esto significa que hay plata, esto significa que hay planificación. Como dijo el juez del caso Cruzitas, una orquestación de voluntades. Una orquestación de voluntades, claro que sí. Aquí hay gente que se ha dedicado a eso para defender sus intereses personales, y con el saldo ya tenemos dos personas asesinadas, Jerry y Sergio, que el caso de Sergio, nada más una cuestión, efectivamente no fue que había una turba cuando asesinan a Sergio, pero todos los hechos nos indican de que aquí hubo alguien que planificó y pagó y alguien que ejecutó. O sea, aquí hay sicariato. Para ver sicariato hay gente que lo paga, ¿verdad? El gatillero quizás sea lo menos importante, pero todo el mundo sabe en Buenos Aires de dónde vino la orden y quiénes tenían intereses en matar a Sergio, cosa que se anunció, se denunció, etcétera, etcétera, y tampoco se le brindaron a Sergio ni al pueblo Bribri de Salitre las condiciones de seguridad y de integridad a su vida territorial, psíquica, y que llevaron al asesinato de 15 disparos a Sergio en su casa de habitación. Ahora uno podría decir que en general de dónde viene la violencia, ¿verdad? Pareciera obvio, ¿verdad? Por no decir que el presidente es un poco cínico, ¿verdad? Y decir, como mínimo decir que es cínico, porque es claro de dónde viene la violencia, ¿verdad? Y quién ha ejercido el monopolio, ¿verdad? Y la exclusividad casi de la violencia, porque no dudo que en medio de todo un enfrentamiento, pues la gente se defienda, y eso se puede interpretar de alguna forma como, ¿verdad? Como una respuesta, etcétera. Pero bueno, cualquiera, digamos, en relaciones humanas, todo el mundo sabe que cuando a uno lo atacan, todo el mundo responde de diferentes formas, ¿verdad? Hay quienes se paralizan, otros que ejercen una defensa más activa. Pero bueno, está claro que el monopolio de la violencia y la exclusividad casi que de la violencia ha venido de este grupo de interés, por clasificarlo de algún modo. Y precisamente hablando un poco del juicio, yo particularmente quería preguntar, y tengo un poco ya la duda o quisiera tener tu lectura de cómo ayuda a este caso particularmente en términos no solamente legales, porque no tienen mucha relación, pero sí más en términos políticos, al caso de Sergio Rojas, digamos, cómo podría un caso hablar con el otro o ayudar finalmente, porque parece muy complicado, este era muy complicado que se fallara en contra, digamos, pues hubo en algún momento ese temor, ¿verdad? Y parecía que iba a tomar un camino, digamos, distinto, pero bueno, pienso que hubo una opinión pública y después una actitud manifiesta del asesino, ¿verdad? En una actividad pública que evidentemente fue prueba y tuvo peso, pero además, digamos, ¿cómo podríamos pues pensar en que este caso de alguna forma pues ayude a impulsar de alguna forma algún por lo menos el mínimo que llegue a juicio, porque hasta
parece que eso está en duda, que vaya a haber un juicio o que vaya a prosperar, digamos, legalmente el caso de Sergio. Sí, bueno, decir que son casos que tienen su raíz, ¿verdad? Es la misma, es esta violencia ejercida, orquestada, organizada por grupos de poder económicos en el cantón de Buenos Aires, pero en circunstancias distintas, ¿verdad? Como decíamos, en el caso de Jerry, el asesinato se da en medio de una invasión de una turba a su territorio. El caso de Sergio, él es asesinado en su casa, pero claro, en un asesinato que definitivamente refleja que hubo una organización, hubo gente que lo pensó, hubo gente que pagó para que ejecutaran a Sergio. Inclusive leímos los chats, fueron digamos, parece que fueron casi que filtrados para hacerlos inválidos, digamos, legalmente, porque leímos los chats del sicario con el que le estaba pagando o el intermediario, no sé qué, y eso es de conocimiento, de dominio público, digamos, todo el mundo leyó o tiene acceso o puede buscar en este momento ese chat y leer cómo se dio todo la orquestación de ese caso, ¿verdad? Efectivamente, esa filtración de información que se dio, creo que el año pasado o antepasado, ¿verdad? Del expediente de Sergio, algo que es ilegal y que puede tener consecuencias para el desarrollo del proceso. Pero bueno, en el caso de Jerry, entonces yo creo que esta sentencia donde se condena de primera instancia, recordémoslo, ¿verdad? O sea, el asesino puede apelar y ya anunciaron que iban a apelar, pero bueno, esta sentencia de primera instancia, yo creo que abre un camino, digamos, en el caso de Sergio, en el siguiente sentido. Hasta ahora, todas estas agresiones, que los intentos de tentativas de homicidio, por ejemplo, contra Maynor, contra otros compañeros de Salitre, Cabagra, etcétera, estaban en la total impunidad. Además de esta impunidad, el trato que reciben los y las compañeras en las sedes judiciales de Buenos Aires y Pérez Celedón, que reciben los compañeros y compañeras de pueblos originarios, lo han dicho ellos repetidamente, es discriminatorio, es racista y genera una denegación del acceso a la justicia. Entonces, esto ha ido socavando la credibilidad del Poder Judicial para estos pueblos, donde, aunque lo hacen, pero da un poco de pereza ir a interponer la denuncia porque dicen que los atienden mal, los tratan mal, los mandan a un lado, después los mandan a otro, y que además, cuando ya se logran interponer las denuncias, ya sea por agresiones, ya sea porque quemaron la casa, ya sea por los cultivos, diferentes delitos, las cosas no caminan en Buenos Aires y en Pérez Celedón. Y aquí estoy hablando de diferentes instancias, no llegan a la justicia. Entonces, yo creo que esto, por un lado, y como muy bien lo define la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay impunidad, el agresor, por ejemplo, siente que puede seguir haciéndolo. Si aquí hay violencias, hay agresiones, yo amenazo, yo quemo casas, yo quemo cultivos y nadie va a la cárcel, pues yo creo que tengo el derecho de seguir haciéndolo, y así ha pasado en Buenos Aires y en Pérez Celedón. Entonces yo creo que esta condena, en el caso de Jerry, pues da una esperanza de que esta impunidad, y ojalá así sea, no porque, y así sea porque así lo dice la ley, ¿verdad? Se acabe esta impunidad y se llegue a la justicia. Además de eso, creo que para la familia de Sergio, para el pueblo bribri de Salitre, creo que puede ser un aliciente, un halo de esperanza, un halo de fuerza, digamos, de continuar con la lucha para que en el caso de Sergio haya justicia. Es lamentable y es obvio, ya ahora en marzo vamos a cumplir 4 años del asesinato de Sergio, el 18 de marzo, y ya sabemos que no hay avances significativos en el caso, ya sabemos que hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, la fiscalía había solicitado el archivo del caso
si no fuera por la presión política, pública, de instancias internacionales de derechos humanos, etcétera, etcétera, el caso estaría archivado. Pero bueno, todavía el caso está ahí pendiente. Y tal vez termino con dos cosas en lo de Sergio y con lo que decías ahora de dónde viene la violencia. El único que ha estado preso en todo esto que hemos hablado, en todo este conflicto, en todas estas agresiones, en todas estas violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública principalmente, el que estuvo preso casi 7 meses fue Sergio Rojas Ortiz, que estuvo preso en la cárcel de Pérez Celedón, en una causa penal donde hasta el día de hoy, porque sigue abierta, porque era contra Sergio y otros compañeros y compañeras, hasta el día de hoy no existe la pieza acusatoria. O sea, no hay una acusación formal por parte de la Fiscalía contra Sergio y los otros compañeros y compañeras. Y sin embargo, Sergio estuvo privado de su libertad injustamente por 7 meses. Sí, yo decía en el semanario que en una entrevista post juicio de que ahí se veía el desequilibrio de la ley, ¿verdad? El asesino de Jerry no estuvo ni un día, no ha estado, supongo, porque ahorita su condena no está en firme, o sea, él no ha entrado a la cárcel. No, sí, en este caso sí, por medida sí, preventiva. Pero entró ahorita, digamos. Él pasó libre, a pesar de que había gritado en público con ministros y regidores y alcaldes y no sé quién más, gritó que lo había matado y la gente le aplaudía como un cantante, ¿verdad? Realmente ahí se ve totalmente el desequilibrio de la ley, una ley bastante racista y una estructura bastante racista que da por culpable al indígena y al blanco no necesariamente es culpable a pesar de que lo diga expresamente, ¿verdad? Porque a todo esto ha sido así, ¿verdad? Parece que la justicia ha sido muy selectiva, ¿verdad? De cómo opera y no realmente, decía Lesner hoy en un artículo que fue del semanario Universidad, que fue parte de su comparecencia, que digamos que toda la institucionalidad no entiende, bueno, no solo la espiritualidad, sino la cultura en general, las formas de vida indígenas o distintas, ni siquiera solamente la indígena, estamos hablando de muchos otros grupos y de muchas otras sensibilidades, no son aplastadas en un sistema que homogeniza y que en realidad aplica la ley muy, muy discrecionalmente, ¿no? Definitivamente, aunque uno ya lo percibía, lo ha leído y todo eso, con los años que tengo ahí de estar apoyando eso es lo que hace uno, apoyar lo que los y las compañeras deciden hacer para reivindicar sus derechos, ya ahí sí he aterrizado, desgraciadamente, en el sentido de que la ley en Buenos Aires y en Pérez Celedón no se aplica igual a los compañeros de pueblos originarios que a los no indígenas. Es totalmente desigual, es totalmente discriminatorio, es totalmente racista. Como usted lo dijo, bueno, Sergio estuvo 7 meses en la cárcel, el asesino de Jerry fue ahora por medidas cautelares que le sentenciaron a 3 meses de prisión preventiva. Pero antes de eso estuvo 2 años paseando libremente por el territorio. Las denuncias o tentativas de homicidio contra Maynor Ortiz de Salitre, que ya ha tenido 2 tentativas de homicidio, los perpetradores de ambas identificados con testigos y de todo. Uno de los expedientes se archivó de la agresión del 2014 y otro todavía está ahí, caminando muy lento en Buenos Aires. Entonces, no es igual la aplicación de la justicia en estos 2 cantones de Costa Rica, no es igual, no hay acceso real a la justicia para estos pueblos, y es algo que se ha venido denunciando, que se ha venido hablando, en el cual se han emitido algunas directrices, y no algunas, yo creo que andan como por 11 o 12 directrices dentro del Poder Judicial, ¿verdad?,
aparte de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas del 2019. Y todas las regañadas que vienen de afuera, de las cortes, de los... Lo que ha dicho la los- comisión, lo que ha dicho el los relator. relatores. Hace poquito vino de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dijo que le preocupaba la ocupación territorial de los ilegal de los territorios, que le preocupaba la violencia. O sea, no es solo que lo digan los y las compañeros y uno, sino que lo han dicho instituciones como la ONU, como otras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera. Y sin embargo, todo esto queda en el papel, todas estas directrices queda en el papel, desgraciadamente, y no se ha encontrado justicia para todas estas agresiones y violaciones a los derechos humanos. Así es, y es que conmemorar la vida de Jerry ha sido, y el juicio y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Intentamos que estuviera hoy el IDES, y bueno, ayer lo decía ya Pablo, que es parte de la discriminación, ¿no? Que el hecho de que no exista una buena señal, el hecho de que no exista internet, ¿verdad? Tan fluido como acá en San José, pues es parte de las tareas y de este racismo, ¿verdad? Y no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos los que no viven en la utopía de la ciudad. Creo que es importante la gente que se quiera solidarizar. Hay una invitación que circuló que pueden ver en el Facebook de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, ¿verdad? Que es una invitación de la familia de Jerry que ha celebrado estos últimos 3 años y este viernes y sábado tiene actividades todo el día, prácticamente van a visitar, hablar del juicio, van a visitar la tumba que está ahí en la casa, van a tener una actividad espiritual, hacer reflexión, ¿verdad? Del tema de las recuperaciones durante viernes y sábado. Entonces, a las personas que quieran colaborar, también hay un número, por si la gente quiere, pues, donar algo para las actividades. Recordar que estas actividades no están, pues, financiadas más que por la familia, ¿verdad? Entonces, ahí pueden revisar la información. Creo que es importante solidarizarse con la familia, ¿verdad? Esta familia, no solamente la muerte de Jerry, el año pasado se fue don Enrique Rivera, que nos había acompañado 2 años atrás, hemos hecho este mismo programa, y don Enrique siempre participó, ¿verdad? Ahora sentimos su presencia claramente, porque siempre está cuando se habla de su hijo, pues sentimos un poco su espíritu y su energía, porque fue una persona muy luchadora. Creo que todos los que han luchado por derechos indígenas o por derechos ambientales han cruzado, cruzaron palabras con don Enrique, trabajos y acciones, y en general con toda esa familia, que ha sido una familia defensora de los derechos humanos, que ha sido una familia defensora de su cultura, preocupada realmente, que ha puesto energía en los jóvenes, que ha puesto energía en la comunidad, que ha, digamos, ayudado en la medida de lo posible, ¿verdad? A la comunidad. Y bueno, les expresamos a ellos un gran abrazo, decirles que, bueno, que si bien entendemos que no es una justicia como la que todos quisiéramos, ¿verdad? Bueno, ayer el líder decía que han recuperado y daba ese dato, ¿no? Del que en total ella considera que tienen la mitad de su territorio. También recordaba que de pasar del 10% al 50% hay mucha diferencia, y también recordaba que Chinaquichá se recuperó como territorio totalmente, por lo menos de lo que legalmente les devolvieron, ¿verdad? De lo que les han quitado históricamente, pero que los han quitado por decreto también, ¿verdad? Entonces, creo que también hay un balance positivo y un balance, digamos, de que no se puede decir que es justicia, pero sí se puede decir
que es menos injusto ahora, ¿verdad? Con esa sentencia que antes, ¿verdad? Y se abrió una puerta que legitima las recuperaciones, que legitima de alguna forma, y creo que vos lo señalaste también en el artículo, que evidencia de dónde viene la violencia. Y creo que eso es muy importante también y que deberían leer también el presidente, no solo el discurso del odio que dio, sino también leer un poco el discurso de la realidad, de que la violencia de dónde ha venido. Entonces, no sé si tenés un mensaje final en este minuto que nos queda. Sí, rapidísimo. Yo creo que de todo esto también brota la vida, ¿verdad? Como decían ayer, los procesos de recuperación han significado vida, han significado esperanza, han significado la protección de la naturaleza, el resurgimiento de quebradas que estaban apagadas, por decirlo así, que dejaron de correr por la ganadería, ahora en manos de los y las compañeras han vuelto a brotar. Ha vuelto a revitalizarse la cultura, el idioma, la espiritualidad, la cosmogonía. Todo esto lo ha permitido estos procesos de recuperar lo que les pertenece, por sí, por historia, por cultura, y esto es positivo. Esto yo creo que vale la pena, que son procesos que van a continuar, a pesar de las amenazas y bravuconadas, van a continuar porque el Estado no cumple con su obligación. Entonces yo creo que hay que saludar estos esfuerzos, estos procesos de recuperación, de fortalecer su identidad, de fortalecer sus organizaciones propias, no las impuestas, sino las propias. Y yo creo que esto genera esperanza, genera dignidad, genera vida, y creo que va a continuar. Así es, le damos muchas gracias a Gustavo por haber acompañado. Yo sé que tenía otra actividad que tienen que salir corriendo, así que les damos las gracias, y a los que quisieran escuchar el líder le hacemos la propaganda interferencia de ayer para que busquen en el Facebook o en los podcasts de la radio, que busque esa entrevista con el IDES para que escuche, y con Pablo que estuvo ayer, y con eso nos despedimos y nos vemos hasta la próxima semana. Será. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de